Desde hace un tiempo, unos 7 años, cuando le presentamos al país esta propuesta de liderazgo responsable, que yo estoy seguro que cuando los nativos digitales se hagan más adultos, esto va, esto va a ser asumido por la nueva generación en términos políticos porque está diseñado para ellos. Y entonces, en el 2014, cuando nosotros planteamos liderazgo responsable, nosotros, en la tercera hipótesis fundamental, que es el ciclo de la guerra y la paz, nosotros decíamos y decimos, está escrito ahí en la página 7 de su fundamento, cómo la caída del muro de Berlín o el fin de la Guerra Fría había generado uno de los más grandes empoderamientos de la historia de la humanidad. Y decíamos, como lo decíamos anteriormente, que cuando estamos en guerra, las fuerzas determinantes para el desarrollo social se comprimen. Se comprime la salud preventiva, se comprime la educación, se comprime la investigación, la inversión en investigación y desarrollo en todos los sectores que no sean la guerra. No se respeta el medio ambiente, no se respeta la transparencia, no se respetan los derechos de la mujer ni de la minoría. En guerra no, eso se hace, eso se logra en paz. ¿Y qué resulta? Que en esta semana estamos celebrando el 32 aniversario de la caída del muro de Berlín, que empezó a destruirse el muro de Berlín físicamente el 9 de noviembre de 1989. Pero lo importante es que se cayó, lo importante más que la caída del muro físico que reunificaba Berlín como capital alemana y reunificaba Alemania como país y reunificaba Europa, lo importante era que terminaba la guerra entre la Unión Soviética y los norteamericanos. Ahí está. Y digo los norteamericanos porque el rol de Francia y el rol de Inglaterra eran complementarios, aunque estaban presentes ahí porque Berlín en el 1961 se dividió en dos. Y cuando se cae, termina la guerra y todos los recursos que estaban disponibles para la guerra ya no se podían utilizar en guerra porque la guerra se había terminado. Entonces, esos recursos se pusieron a disposición de la economía y de la sociedad. Y de ahí nos llega la Internet, que era un recurso de guerra. Hasta 1990 era una herramienta de guerra. Vamos a verlo. Bueno, esa es la economía colaborativa, el mapa amarillo. Ese lo vamos a ver más adelante. La economía, el mapa amarillo, cómo era la sociedad antes de que la Internet fuera civil, fuera una herramienta, no. El mapa amarillo. ¿Cómo nos llega la... ¿Cómo era la sociedad? Ustedes ven, antes de 1990, eso que ustedes están viendo en pantalla, ojalá pudiéramos agregarlo un poco, agrandarlo un poco más. Eso que estamos viendo en pantalla tiene un logo abajo, a la derecha, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ellos fueron que construyeron el ARPANET. Y luego el ARPANET se convirtió en Internet. Ustedes están viendo ahí en el mapa amarillo, en la sociedad análoga, ustedes están viendo círculos y están viendo cuadrados. Eso era porque el ARPANET y la Internet solo conectaban centros de investigación con centros militares en el oeste y en el este norteamericano. Era un proyecto militar el Internet. Cuando termina el muro de Berlín, un inglés que se llama Tim Berners-Lee, que en un momento dado deberán darle un reconocimiento Nobel, un premio Nobel, algo así, creó los protocolos entre máquinas, los hipertextos. Y entonces hizo posible que la Internet se convirtiera en web, www.
imitando los protocolos del servicio postal en la informática. Lo había empezado a hacer para el centro de colisionador centro de colisionador de hadrones, el proyecto entre Francia y Suiza. El CERN. Él trabajaba ahí. Entonces Tim Berners-Lee crea la web y sirve la web como plataforma para montar a la sociedad que vivimos hoy. ¿Y saben qué? Si no termina la Guerra Fría y se cae el muro, eso no hubiese sido posible. No hubiese sido posible que Facebook fuera viral. Facebook incorpora casi la mitad de la población. No hubiese sido posible que el celular fuera una prótesis nuestra. ¿Qué es el celular? El celular es la mayor expresión cultural de la posguerra fría. Hasta 1990 no había comunicación celular. Fue en el 1990 que llegaron. Y miren eso que interesante que ustedes están viendo ahí. ¿Por qué? Porque eso que ustedes están viendo ahí no es más que cómo la ciencia ha ido metiéndose en el teléfono celular. Pero, miren, en el 1947, la guerra empezó en el 45, Bell Labs crea el concepto de celular, desarrollando el transistor. Eso valió un premio Nobel. En el 1954, sigue la guerra ya fría, ¿no? Perdón, en 1945 comenzó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. En 1947, 2 años después, Bell Labs crea el celular. En 1954, Bell Labs desarrolla la célula fotovoltaica, convierte la energía solar en electricidad y permite el funcionamiento de los satélites. Cojan ahí el GPS, cojan ahí. Tercero, en 1957 se desarrollan los semiconductores. Esos son los cables interoceánicos que conectan la internet en el mundo entero y la fibra óptica que llega a su casa. También en la guerra. En el 1956 el primer cable de teléfono submarino transatlántico, mírenlo ahí. En el 1958 la inversión del láser. Y así seguimos. Todo esto que yo le estoy diciendo a ustedes, todo eso que yo le estoy diciendo a ustedes, ustedes lo están viendo en el teléfono. Entonces, en el teléfono, ahora ustedes lo tienen en la mano, esa tecnología. Pero si no se hubiese terminado la guerra, eso no hubiese estado disponible para el público. Esas eran herramientas de guerra. De hecho, yo tengo aquí, ¿cuántas patentes registró Bell Labs? Lo tengo aquí en el... Podemos venir aquí, por favor. Aquí está, miren. Ese es el laboratorio de Bell Labs, que está ahí, creo que en la gráfica 2. Y dice aquí, durante la Guerra Fría de 1945 a 1990, 45 años duró la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, Laboratorio Bell o Bell Labs desarrolló tecnología para el gobierno de Estados Unidos. Cuando cayó el muro de Berlín, esta empresa había registrado 30,000 patentes y había ganado 8 premios Nobel. Todos esos premios Nobel estaban en el celular y la mayoría de la patente. Eso es empoderamiento puro en tiempo de posguerra. Por eso es que yo digo que la Guerra Fría y el muro de Berlín hay que darlo en las escuelas públicas de toda América Latina como una materia. Incluso Naciones Unidas debería definir esta fecha como Día de Regocijo Mundial. Y las mujeres, ¿cómo era el mapa de las legislaciones antes de la caída del muro de Berlín? ¿Cómo eran los derechos de la mujer en América Latina? Vamos a verlo, vamos a ponerlo ahí. Miren, para que tengan una idea de lo que yo estoy hablando, para que tengan una idea, miren. En El Salvador es en el 2010 que se legisla para proteger los derechos de la mujer en materia de violencia. En Colombia en el 2008, en Ecuador en el 2018, en Perú en el 2015, en Bolivia en el 2013.
en Panamá en el 2013, en Paraguay en el 2016, en Uruguay en el 2018, en Argentina en el 2009, en Venezuela en el 2007, en Nicaragua en el 2012, en República Dominicana en el 1997. ¿Qué significa eso? Que antes de la caída del muro que se produjo en el 89, todos esos países no tenían marco legal para prevenir y castigar la violencia contra la mujer. Las mujeres estaban a merced de su victimario. ¿Por qué hoy la mujer tiene esa protección de derechos? Porque se acabó la guerra. Eso es el mensaje que yo les quiero dejar a todo el que pueda ver este vídeo, señores. ¿Por qué antes de 1990 ni siquiera se compilaban las estadísticas de feminicidio ni de violencia contra la mujer? Porque la mujer tenía un rol doméstico y si volvemos a la guerra, lo vuelve a tener. Es lo que yo estoy diciendo. O sea, si tenemos un episodio de crisis, no. Pero si tenemos un episodio prolongado de guerra, lo vuelve a tener. Como pasó con la pandemia. Las mujeres tuvieron que volver a una labor doméstica porque vivimos en un estado primitivo de familia. No podíamos salir de nuestra casa. Y ahí teníamos que estar en un modo de sobrevivencia prácticamente. El medio ambiente. Antes del medio ambiente, antes de 1990, no se hablaba de respeto al medio ambiente. La cumbre de la Tierra es en el 92. Y el protocolo de Kioto es en el 97. Y la cumbre de París es en el 2015. Y ahora la cumbre de Escocia, 2021. Pero antes de 1990 a nadie le importaba el medio ambiente. Aquí había una dirección de parque y de foresta, pero no un ministerio. Ahora tenemos un ministerio de medio ambiente. Y ahora hay un movimiento mundial para que al 2028 dejen de producirse motores de combustión interna y centrales energéticas basadas en carbón y en fuel oil y en gas. Porque hay porque la paz empodera los valores positivos de la sociedad. La paz los pone de relieve. La guerra los contrae, los reduce, los pone en un segundo plano. Pero es solamente en el tema de medio ambiente, derechos de la mujer, transparencia. Antes de 1990, nadie luchaba contra la corrupción. Juan Bosch nada más. Juan Bosch. Balaguer lo hacía por intereses políticos, para perseguir a Jorge Blanco. Pero Juan Bosch era el único dominicano que tenía una política permanente anticorrupción. Juan Bosch. Pero en el mundo eso no era agenda de nadie, a nadie le importaba eso. Porque estábamos en un tiempo de Guerra Fría. Y los norteamericanos no les interesaba la transparencia, porque la transparencia de Latinoamérica, Estados Unidos la impulsa para que sus empresas ganen los contratos. Porque un fuerte en un ambiente de transparencia tiene más posibilidades. Pero antes de 1990, a Estados Unidos no le interesaban los contratos porque nuestra economía era muy pobre. Lo que le interesaba era el territorio para enfrentar el comunismo. Economía, le voy a poner un ejemplo. Yo hice este ejercicio. Si usted no es dominicano, hágalo en su país. Después que se cae el muro de Berlín, se produce el consenso de Washington en Estados Unidos. Eso está aquí también recogido en este. A partir del consenso de Washington, el consenso de Washington lo que hizo fue que empezaron a liberalizar la economía, a darle un carácter de mercado a las economías latinoamericanas. Empezaron las privatizaciones, empezaron a desmontar las empresas públicas de los estados, empezaron a quitar subsidios, empezaron a racionalizar la economía y hacer reformas fiscales en América Latina. Eso era parte del consenso de Washington. Dice aquí, en 1989 las agencias de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, junto al liderazgo económico norteamericano, se reunieron en la capital estadounidense y aprobaron el consenso de Washington, un programa de recuperación económica que incluía 10 recomendaciones para nuestros países, para América Latina. Disciplina fiscal, eliminación de subsidios, reforma tributaria, liberalización de la tasa de cambio, liberar los tipos de interés, eliminar barreras de inversión extranjera, liberar comercio, desregular el mercado,
para favorecer la competencia, supervisión de mercado financiero, protección al consumidor y privatización de empresas estatales. Nosotros hicimos eso aquí en República Dominicana. Ahora agárrense que le voy a dar los resultados. Y esta dinámica que yo voy a hacer, si usted no es dominicano, en su país, hágala, para que ustedes vean cómo el muro de Berlín, la caída, impactó el crecimiento económico. Miren, en 1960 voy a contar 2 periodos de 30 años, antes y después del muro. En 1960, el PIB de República Dominicana era de 670 millones de dólares. El PIB, el Producto Bruto Interno de 1960 no llegaba a 1.000 millones de dólares, eran 670 y pico. Ok. En el año de 1990 eran 7.000 millones de dólares. O sea, usted agarra 7.000 y lo divide entre 6.7 y le va a dar la economía dominicana creció, se multiplicó por 6 y pico en 30 años. En 30 años, pero los volúmenes, estamos hablando de que pasó de 0.7 a 7. De 700 millones de dólares a 7.000 en 30 años. Ahora, ¿qué pasó de 1990 cuando se aplicaron las reformas del consenso de Washington aquí, impulsada por la caída del muro de Berlín? Pasó, oigan esto, de 7.000 millones en 1990 pasó a 91.000 millones. Entonces, usted agarra 91 entre 7. 13 veces. 13 veces se multiplicó. 13 veces. El país creció de 7.000 millones a 90.000 millones. ¿Cuánto creció? De 1960 a 1990 creció 6.000 millones de dólares. Anoten ese dato en los primeros 30 años antes de la caída del muro y durante la guerra. Ahora, después de la caída del muro, nosotros creamos riqueza por 85.000 millones de dólares. O sea, en los primeros 30 años, cuando estábamos en guerra, creamos riqueza por 6.000 millones de dólares en 30 años. Cae el muro y creamos riqueza por 85.000 millones de dólares en los mismos 30 años. Ese es el impacto que tiene ese acontecimiento. ¿Ven? Eso es República Dominicana. Hagan la dinámica en su país. Calculen cuánto creció la economía en dinero, en dólares, entre 1960 y 1990. Y luego calculen lo que creció entre 1990 y 2021, para que ustedes vean que le va a dar el mismo resultado que a mí. Salvo casos excepcionales como Venezuela, Haití, Nicaragua, que no aplican por las características sociales que viven y políticas. ONU, la mayor expresión política para mí de la humanidad, de desarrollo político. Antes de 1990, ONU tenía 11.000 empleados en el mundo entero. 25 años después, en el 2014, la ONU tenía 75.000 empleados voluntarios promoviendo la paz y la democracia en el mundo entero, después que se cayó el muro. Pero no solamente la ONU, ni la corrupción, ni los derechos de la mujer, ni los derechos del medio ambiente, ni el crecimiento económico impulsado por el consenso de Washington, ni Naciones Unidas. No. Vamos ahora a ver cuáles otros aspectos impactan la caída del muro de Berlín y por qué nosotros decimos que debe darse como una materia. Vamos a ser más categóricos. Miren ahí los temas que impactan la caída del muro de Berlín. Seguridad, religión, corrupción, alimentación, deporte, educación, salud, lenguaje y comunicación, política de género, familia, tránsito, transporte, cultura, migración. Todos esos temas los
cambia la caída del muro de Berlín. Y falta más. Y falta mucho más todavía. Yo le puse esa gráfica a manera ilustrativa. Pero la caída del muro de Berlín, dice Jeremy Rifkin, anoten ese nombre, Jeremy Rifkin, para mí, entre los mejores 5 pensadores de la actualidad. Es el autor intelectual de esa cumbre que se está haciendo en Glasgow, en Escocia. La cumbre medioambiental. Ese es el autor intelectual. El nuevo Pacto Verde es su libro que motiva eso. The New Green Deal. Eso. Pero dice Jeremy Rifkin, que es el autor intelectual de Uber, es el autor intelectual de Airbnb, es el autor intelectual de la economía colaborativa, del metaverso. Del Bitcoin. Jeremy Rifkin es el autor intelectual del concepto de blockchain y de Bitcoin. Más que de Bitcoin que de blockchain, de Bitcoin. Pero el concepto de compartir, el peer-to-peer, la parte intelectual, quien se la aporta es Jeremy Rifkin, sociólogo y economista norteamericano. Ese es el filósofo de la sociedad web, o uno de ellos. ¿Y qué dice Jeremy Rifkin? ¿Qué dice Jeremy Rifkin? Jeremy Rifkin dice que la economía colaborativa o la sharing economy está creando un nuevo modo de producción. Después que la web, Tim Berners-Lee la liberalizó y se estandarizó con la generación 5, la 5G, y con la computación en nube. Ya nosotros podemos tener todos esos procesos con estabilidad y siempre. No podemos vivir en Internet, por eso es posible los conceptos de metaverso. Vivimos en la web siempre y de manera estable. Como si fuera una Matrix. Eso es lo que plantea el concepto de metaverso. Jeremy Rifkin es que conceptualiza eso hace muchísimo tiempo. Y oigan lo que él dice. Él dice, la economía colaborativa, todo el mundo poniendo lo que tiene, como es el tema de blockchain, participación, confianza, seguridad, transparencia. Eso es lo que sostiene el blockchain. Dice él que está creando un nuevo modo de producción económica. ¿Ustedes saben cuántos modos de producción hay? 5. En la historia de la humanidad de 10.000 años se han identificado 5 modos de producción. Sistematizados 4, pero cronológicamente 5. Primero, la economía de subsistencia, que tú cogías lo que había ahí, te lo comías y no transformaba el medio ambiente. Si sacamos ese, quedan 4. La esclavitud es el primer modo de producción económica. El segundo modo después de la esclavitud es el feudalismo, donde tú trabajabas para el señor feudal. Eso fue de la caída del Imperio Romano en la Edad Media. El Imperio Romano, el feudalismo es sustituido por el capitalismo. La revolución industrial, la primera revolución industrial. Y el socialismo, entonces, el capitalismo, las relaciones laborales generan el socialismo. 4 modo. No hay más. La humanidad ha creado 4 modos de producción. ¿Sabe lo que dice Jeremy Rifkin? Que la caída del muro de Berlín ha creado un nuevo modo de producción que se llama economía colaborativa. Es una evolución del capitalismo. Para que entiendan por qué yo digo que este tema de la caída del muro hay que darlo como una materia en las escuelas. Y hay que celebrarlo cada noviembre. Y digo lo siguiente, sin entender el impacto de la caída del muro, no hay forma de entender esta sociedad. No hay forma de entender por qué los niños de ahora no resisten leer un libro en la escuela y te duran 8 horas jugando videojuegos. Entonces el videojuego es la clave para diseñar la educación del futuro. Pero para los análogos pensaban que el videojuego era una maldición para sus hijos. Todo lo contrario. Eso hay que entenderlo para poder aprovecharlo. Y por eso es que el metaverso lo va a cambiar todo. Entonces,
la República Dominicana y América Latina tiene que prepararse para los cambios que vienen, porque ya los nativos digitales que definió Mark Prensky después de la caída del muro de Berlín ya están cumpliendo 32 años en los países desarrollados. En los países subdesarrollados tienen 20, como aquí, porque la tecnología llegó tarde. Y en los países más pobres que nosotros tienen 5 años, 3, a veces todavía hay países donde los nativos digitales no han nacido. Porque no hay tecnología como Haití. Y por eso es que nosotros decimos que este acontecimiento de la caída del muro es uno de los grandes acontecimientos de la historia porque nos empoderó como sociedad mundial. Y por eso debemos celebrarlo, pero sobre todo debemos comprenderlo. Y yo espero que este vídeo les haya sido de agrado. Y si ustedes consideran eso, que les he hecho un aporte con todos estos temas que les he tratado aquí, compártanlo, coméntenlo, mándenselo a las personas que tienen en sus redes. ¿Para qué? Para que esto se vuelva un debate. Para que esto se vuelva un debate, porque de lo contrario no vamos a poder sacar provecho de todas las oportunidades que nos ofrece la sociedad web. Nos vemos en un próximo comentario.